Tengo que decirte que me encanta que hayas hecho esta pregunta. Una de las metas que te meten en la cabeza es ser funcionario. Es que no vas a llegar a ningún sitio. No necesitas un título. Tanto vales, tanto eres, ¿no? Y uno de los errores que cometimos, tenemos un afán de titulitis, realmente están reflejando sus propios miedos. Frenos que nos ponemos a nosotros mismos. No necesitas ninguna de esas tres cosas. Muchas veces eso significa alejarte de la gente que quieres. Puedes empezar con nada, no vas a llegar a ningún sitio. Está muy romantizado. ¿Cómo conseguiste tus primeros alumnos? Va a ser la fuerza que te va a llevar a hacerlo todo. La solución está siempre enfrente de nosotros. Eso ya se puede multiplicar por lo que tú quieras. Ese fue el primer paso que nosotros dimos. No tengas miedo en gastar. No necesitas 1000 alumnos. No tienes ni idea. Déjame enseñarte. Cuando tú tienes un trabajo donde estás tan alto, tu autoestima es mucho más alta. Y es la clave de las redes sociales. Pero ¿esto de verdad se puede hacer? Hoy tenemos a una invitada muy especial. María es una mujer de Madrid que dejó su trabajo después de 15 años en una empresa en la que tenía un sueldo estable y bastante bueno para dedicarse a la enseñanza de idiomas online. Empezó desde cero, sin títulos oficiales, ni ser filóloga ni catedrática. Al principio enseñaba desde una autocaravana. Creó su propio sistema de captación. Usó YouTube para encontrar alumnos y hoy vive de su negocio. Y lo mejor de esto es que no fue magia, fue constancia, claridad y enfoque. Si estás buscando vivir de enseñar español online o sueñas con tener un negocio propio que te dé libertad geográfica y financiera, esta entrevista te va a remover. María, bienvenida, qué placer tenerte aquí. Muchas gracias. Qué ilusión estar aquí por fin contigo. Que nos conocemos hace mucho tiempo, pero todo por online. Nos conocemos hace 3 años más o menos por redes sociales, pero nos vimos un poco antes, luego hasta hoy no nos hemos visto en persona. La primera vez. Además es que es como va el mundo, ¿no? Hoy por hoy es todo online, pero luego ves a la persona y dices, ostras, que es verdad, qué alegría. Así que muchas gracias por tenerme aquí. Un placer, María, de verdad que sí. Además, sé que vas a inspirar mucho a las personas que nos están viendo y que también vas a aportarles mucho valor. Así que de verdad, gracias de corazón. Vale, eso espero. La verdad es que cuando te he oído así darle un poco la intro a mi vida, he dicho, ostras, que no me había dado cuenta que es verdad que he hecho todo eso. Es un poco chocante cuando oyes a una persona fuera de ti, ¿sabes? Decirlo. Así que muchas gracias por darme esa pauta para empezar. Pues claro, si es que no puedo decir otra cosa porque es todo verdad, tú misma lo has dicho. Bueno, cuéntanos un poco quién es María, a qué te dedicas, a qué te dedicabas, lo que he contado yo un poco en la presentación, cuéntanos ahora tú un poco mejor. Vale, pues soy María, soy de aquí de Madrid y trabajé en Sephora, que pertenece al grupo LVMH, durante 15 años. Yo empecé aquí en España con ellos, empecé en un puesto muy elemental, muy de no saber nada, porque yo era bailarina antes, con lo cual empecé desde lo más bajo, pero luego fui avanzando, hasta que un día me dijeron, oye, hay una plaza en Nueva York, ¿te quieres ir para allí? Y claro, con 20 y pocos años, como dices, no a una oportunidad en Nueva York, así que así lo hice, me fui allí con un sueldo estadounidense, que sabemos todos que es una barbaridad lo que se puede cobrar allí, y la verdad es que estaba muy contenta. Pero es cierto que siempre piensas que hay algo como que te falta cuando no estás haciendo lo que a ti te gusta, cuando no estás disfrutando la vida como te gustaría disfrutarla. Y siempre tenía un poco como la mosca en la oreja de que había más vida que eso. Hasta que conocí al que hoy es mi marido y me sacó un poco de dudas porque me decía, mira, trabajamos mucho, apenas nos vemos y tenemos mucho talento como para estar trabajando de sol a sol y no disfrutar de la vida. Y eso fue un poco lo que me hizo despertar. Y al ver un poco el abanico de posibilidades, sabiendo que hablaba inglés, que hablaba español, dije, pues es que es un poco de cajón, ¿no? Voy a enseñar un poco lo que me ha dado a mí de vivir, que es el hablar idiomas, el comunicarme con otras personas y el poder viajar y todo lo que me ha permitido hablar 2 idiomas. Entonces dije, pues mira, a enseñar español. ¿Y cómo es eso de dejar un puesto de trabajo después de 15 años, con un sueldo bueno, con un sueldo estable, con una vida hecha? Y sí, tu marido muy valiente, pero tú temblando quizá, o también él, no lo sé, ¿cómo fue eso? Pues mira, yo lo llevé muy mal, porque pues eso, yo he crecido aquí en España, nosotros tenemos una mentalidad de que siempre vas luchando por un trabajo fijo, por un buen sueldo, por algo que te dé pues una estabilidad.
te acostumbras a tener, como le dicen en Estados Unidos, un cheque cada 2 semanas que es súper estable, y el dejar eso da muchísimo vértigo, es muy, muy fuerte. Tengo la suerte de que mi marido es estadounidense y allí como que les dan una píldora de ser, no sé, emprendedores a tope desde que son pequeños, y entonces él, los miedos que yo tenía, no los tenía él. Entonces el apoyo que tenía de su parte, impresionante. Ahora imagínate ir a casa de mi madre y decirla, oye, me voy a dejar 15 años de trabajo con más de $100.000 al año ganando, para lanzarme a la aventura a hacer algo que jamás había hecho en mi vida y que realmente era un poco al tuntún, porque es que no sabía mucho lo que iba a hacer. Yo no soy filóloga, no soy profesora de ningún, no, o sea, no he hecho magisterio ni nada de eso. Entonces, claro, es de estar aquí a -0. Empezar desde -0, porque ni idea, ni experiencia, ni conocía a nadie que lo hiciese, simplemente pues lo que había visto en internet y lo que veía que había gente que estaba haciendo. Lo que tenía claro es que necesitaba buscar una manera de poder gestionarme y poder vivir sin tener que estar atada a un horario, a lidiar con jefes y a lidiar con lo que nos trae el mundo, porque si hay una pandemia te afecta. Si hay una crisis económica como la hemos tenido aquí en España, pues es que estás a la expensa de cosas exteriores y control de tu vida, cero. Entonces yo creo que cuando sopesaba las cosas negativas con lo que podría poder ser, me daba un poco el impulso ese de, y luego ya mi marido me empujaba y directa a la piscina, vamos, pero así de cabeza. Así que yo creo que ese fue un poco el cambiar del tener ese miedo, de dejarme ese trabajo, de dejar de pensar y de creer en mí, porque claro, cuando tú tienes un trabajo donde estás tan alto, tu autoestima es mucho más alta que cuando tienes un trabajo en el que pues no lo hacen muy bien o no te pagan muy bien, porque desafortunadamente, sobre todo cuando vives en Estados Unidos, te dan la mentalidad esa de que tanto vales, tanto eres, ¿no? Entonces, pues fue muy duro, pero había que hacerlo. O sea, era o intentarlo o morir. Has dicho una cosa que me ha gustado mucho, porque yo lo comento mucho con las personas que están en la sala Premium, que es el lugar donde ayudo a otros hispanohablantes a crear sus negocios y demás. Y muchos no se atreven a dar el paso porque están rodeados de personas que no les alientan a conseguirlo. Y quiero preguntarte qué opinas sobre el entorno que tenemos alrededor, que nos rodea. ¿Crees que realmente es importante? ¿Crees que si no hubiera estado ahí tu marido para decirte, tú puedes hacerlo, lo habrías hecho igual? No lo hubiera hecho. Y es muy triste y dentro de mi ser me decepciona decir que no, pero es la verdad. Cuando estás sola y cuando tienes tantas voces diciéndote no, 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 es muy fácil decir, llevan razón, no. O sea, eso es lo fácil. Pero si realmente te pones una meta y realmente piensas en qué es lo que quieres, tienes que pensar en la razón por la cual sí puede ser y dejarte las 1000 razones por las que no pueden ser. Y muchas veces eso significa alejarte de la gente que quieres, porque oí esto hace un par de años y la verdad es que se quedó súper clavado aquí dentro, que el problema es que la gente que te rodea no es que no te quiera apoyar o es que no crea en ti, no es nada de esto. Lo que pasa es que están acostumbrados a una versión de ti y les da miedo que esa versión cambie. Entonces, realmente están reflejando sus propios miedos en ti. No es porque tú no lo valgas o porque tú no puedas. Y yo creo que es que nos dejamos invadir ese no que oímos tantas veces repetitivamente, lo dejamos que nos inunde y se transforma el no puedo, no valgo, es muy difícil, no voy a poder con él, pero no es nada de eso. O sea, y ni las intenciones de las personas alrededor tuyo son esas, pero lo transformas en eso, con lo cual lo mejor es separación. O sea, déjame que trabaje en mí y cuando yo esté donde quiera estar, volvemos a reanudar. Y aunque sea muy triste y muy fuerte y muy difícil, hay que hacerlo. O sea, si quieres seguir adelante y de verdad apostar por ti, tienes que hacerlo. Y ahora que tú, bueno, ya nos contarás, porque yo ya sé, porque te conozco un poco, que has estado viviendo por un montón de lugares. Con toda esa experiencia que has ganado viviendo en otros países y conociendo a personas de todo el mundo y demás, ¿piensas que la mentalidad española o de Hispanoamérica, vamos a hablar un poco en general, de las personas que somos hispanohablantes, estamos acostumbradas a esto, a no impulsarnos tanto, a hacer mucho caso a lo que nos rodea, a lo que hemos visto de siempre y a no romper patrones? ¿O crees que esto le pasa en general a todo el planeta? A ver,
No me gusta generalizar mucho, la verdad, pero sí es cierto que después de haber vivido casi 12 años en Estados Unidos o quizás un poco más, me he dado cuenta que la gente allí tiene una mentalidad desde pequeños totalmente diferente a la que podamos tener aquí en España y supongo yo en muchos países hispanohablantes. Aún así, también es cierto que he visto hispanohablantes que viven en Estados Unidos que tienen muy metida la mentalidad americana o estadounidense de echar para adelante, emprender, no sé qué, no sé cuánto. Pero sí es cierto que en España, además, es que todos los que hemos crecido aquí sabemos que una de las metas que te meten en la cabeza es ser funcionario. Sí. Y cuando lo piensas, yo ahora con 43 años pienso, si me hubiera metido a ser funcionaria, seguramente pues estaría, no sé, ahorcada en algún sitio, en las Cibeles o algo así, porque es una vida monótona que sí te llega para vivir cómodamente, a lo mejor tienes un trabajo seguro, tal y tal, pero yo creo realmente que los humanos no hemos nacido para estar como un árbol plantado en un sitio siendo feliz con lo mínimo de agua y sol. O sea, realmente la felicidad de cada uno es totalmente diferente, no tiene por qué seguir un patrón X y creo que a todos nos han intentado encasillar desde que somos pequeños. O sea, tú vas al colegio con la idea de me voy a preparar para sacarme unas oposiciones, emprendedor, calla, si mucho riesgo, hay muchas horas de trabajo, al final no ganas nada y luego, claro, si te pones a pensar en responsabilidades como impuestos, tal, no sé qué, no sé cuánto, es que no te dan una sola razón para emprender. Entonces, cuando dices quiero emprender y quiero emprender en algo que no suele existir así a masas, asusta mucho. Y claro, no es lo más común ni lo más deseado. Y se percibe o el caso de, esta persona genera ingresos en Internet, tiene que ser súper rico, o por el contrario, esta persona lo está intentando hacer online y no se come 2 huevos fritos a la semana, ¿sabes? O sea, están los dos límites, por así decirlo, de que la gente de fuera dice o te haces rico o te vas a morir de hambre. Yeah. Y creo que eso instala muchísimo más miedo del que ya acarreamos pues, por haber crecido de la manera que hemos crecido. Bueno, entonces, con todos estos años que llevas enseñando online, que ahora nos dirás cuántos son, ¿qué ideas equivocadas tiene la gente antes de lanzarse a dedicarse a esto? O con otras palabras, ¿qué creencias limitantes suele tener la gente? Sin duda que necesitas un título. Tenemos un afán de titulitis que yo creo que no existe en otros países, pero el afán de título, 1. 2, que necesitas mogollón de un superordenador, necesitas una superoficina, necesitas tener mogollón de herramientas. No, o sea, puedes empezar con nada, con tu cara bonita, ya está. El título, herramientas y que necesitas conocer muchos idiomas para poder comunicarte con otras personas. No necesitas ninguna de esas 3 cosas y creo que son los 3 motivos por los cuales las personas se niegan a empezar o les da muchísimo miedo dar el paso. Parece que te he dicho yo la respuesta porque es la misma que doy siempre, la que van a ver en mi página web, absolutamente siempre lo mismo, porque es verdad, o sea, es lo que más, perdón, es lo que más se ve, es lo que más la gente piensa que necesita para hacerlo y en realidad no. Esos son frenos que nos ponemos a nosotros mismos de qué pena, no tengo el ordenador de última generación, no lo puedo hacer. Qué pena, no tengo un C1 en inglés, no lo puedo hacer. Y no necesitas eso. Lo que necesitas son ganas y una buena formación que te diga qué tienes que hacer. Y ya está, una persona que lo haya hecho antes y que te ayude y que te eche una mano. Total. Vale, vamos a hablar ahora un poco más de la práctica del día a día. Cuando te lanzaste a esto, ¿cómo conseguiste tus primeros alumnos y cómo se ha ido desarrollando esa tarea de encontrar alumnos? Pues mira, la verdad es que al principio dices... Una vez te pones a investigar la gente que se dedica a esto y tal, dices tú, madre mía, pero ¿dónde sale tanta gente que quiere aprender español? ¿No? Si en tu mente dices tú, los que quieren hablar español ya hablan español, o los que quieren hablar inglés ya hablan inglés. Pero es impresionante cuando vas a esos seres queridos o esos amigos que tienes alrededor que te han dicho que no y les preguntas, oye, ¿a ti te gustaría aprender algún idioma?
Y claro, yo en mi caso empecé enseñando inglés, luego lo compaginé con dando clases de español, pero sí que es verdad que con mis amigos de toda la vida y con mis familiares de toda la vida les preguntaba, oye, ¿a ti nunca te ha interesado hablar inglés? Sí, pero es que, ya sabes, fui al colegio y me enseñaban mucha gramática y me da mucha vergüenza hablarlo. Venga, pues vamos a quedar una vez a la semana por chat y hablamos un poquito y pues tú cometes errores y tal, si soy yo no te puede dar vergüenza. Y claro, al principio dices tú, ya, pero es que eso no es enseñar, no es ser profe de verdad y tener alumnos de verdad. Pues no, totalmente lo contrario. O sea, esto es realmente lo que te va a dar la experiencia para luego dar el salto y hablarle con la misma tranquilidad y con la misma familiaridad a un extraño. Oye, yo te quiero ayudar. ¿Tú quieres hablar español? ¿Quieres hablar inglés? Déjame que te ayude. Y creo que el poder acercarte a gente que ya conoces y practicar te da tablas, te ayuda a crear esa seguridad y a ver los errores que estás cometiendo, porque es importante asimilar que se van a cometer errores, que no pasa nada, que de ellos aprendes y así vas mejorando para cuando llegues al estudiante número 10, que para mí el número 10 era como un momento en mi vida como diciendo, vale, si llego a 10, ya está, ¿no? Y eso, pero tienes que ir con la gente que está a tu alrededor. Es que nos cerramos mucho pensando que no y la solución está siempre enfrente de nosotros. Has dicho que como 10 era para ti como un logro, ¿no?, conseguido. ¿Por qué crees que 10 marca un antes y un después? Porque si eres capaz de convencer a 10 personas que en lo que le quieres ayudar es lo que necesitan y están contentos y tú aprendes y tienes 10 casos diferentes para coger 10 estudios diferentes, puedes lidiar con cualquier tipo de estudiante, con cualquier tipo de problema, con cualquier tipo de todo. Entonces, para mí, el número 10 era porque es un número redondo, que sé que no todas las personas son iguales, que sé que no todas las personas están en el mismo nivel y que me iba a mí a retar a estar en diferentes posiciones y saber cómo manejar esas posiciones. El número 10 también representa que si eres capaz de tener 10 clases, imagínate que solo tienes una clase con cada persona, eso ya se puede multiplicar por lo que tú quieras. No vas a dar una sola clase a una persona. Entonces, si eres capaz de enganchar, de ser amiga de esa persona y de pasártelo bien y de que esa persona sienta que está avanzando, vas a seguir teniendo clases con esa persona. Entonces, no necesitas 1000 alumnos, que también creo es uno de los errores y de los mitos que hay. Es que necesito muchos alumnos, es que necesito trabajar muchas horas. No, necesitas la gente correcta. Y una vez tú le des el valor que tiene el aprender idiomas a esa persona y ella sepa que está avanzando o él sepa que está avanzando, es ilimitado. O sea, el poder es ilimitado después del 10. Hemos estado hablando antes que no es necesario ser catedrático ni tener filología ni cosas así, ¿no? Pero en realidad sí que hace falta formarse, ¿no? Porque no es lo mismo hablar un idioma que saber enseñarlo. Y hay tantísimas formas de aprender, ¿no? Y algunas son más económicas, otras son más caras, unas te dan títulos, otras no, oficiales, ¿no? Digamos que para crearte tu propio negocio no necesitas un título, pero ¿cómo saber qué curso o qué formación hacer que te vaya a servir y que no te estén vendiendo humo? ¿Cómo diferenciar eso? Tengo que decirte que me encanta que hayas hecho esta pregunta, porque hay muy mala reputación en general a los cursos que puedas encontrar en Internet sobre cualquier cosa, bien sea por crecimiento de redes sociales o por emprender tu propio negocio enseñando idiomas. Hay muy mala reputación y la gente está muy reacia a comprar. Y yo invito y animo a todas las personas que inviertan en sí mismas. El que tú puedas tener una persona que te coja de la mano, porque literalmente te está cogiendo de la mano y te está diciendo, ven por aquí, que yo ya lo he hecho, déjame enseñarte. Mira, ya le he enseñado a estas personas. Eso es que no tiene precio, de verdad. Entonces, cuando vas a seleccionar una cosa, entiendo que muchas personas no tengan muchísimo dinero para gastarse un dineral en formación, pero tienes que buscar con ojo qué es lo que a ti te hace falta, bien sea porque no sabes cómo empezar un negocio, porque no sabes poner una página web, porque no sabes dónde buscar clientes. ¿Qué es lo que a ti te falta? Y buscar esa necesidad en cualquier persona que encuentres en Internet que te pueda ofrecer eso. No tengas miedo en gastar. O sea, sobre todo cuando estás empezando, porque no tienes ni idea. Entonces sí, hay mucha información gratis en Internet y tal, hazlo.
pero siempre ten un dinero apartado para invertir en ti, incluso cuando ya has abierto tu negocio. O sea, cuando empiezas es primordial, pero cuando llevas 1 año, 2 años, tienes que seguir formándote. Siempre hay cosas que te van a ayudar para ser mejor. ¿Cómo diferenciar cuáles son timos y cuáles no son timos? Pues es muy difícil, la verdad, pero yo creo que una de las cosas que Internet nos da es el factor humano. Y cuando hay mucha gente testificando, diciendo, oye, mira, este curso me ha ido de maravilla, mira, yo no sabía hacer nada, no soy filólogo, no soy magistral y estoy dando clases y estoy con 5 alumnos a la semana y me está yendo genial y eso es lo que tú quieres, esa es la señal de que ese es el curso el que tienes que tienes que tomar. Entonces, 1, no te dé miedo a invertir, fórmate, y 2, busca qué son las cosas que estás buscando, que te hacen falta a ti, que no las tienes de forma natural, porque ahí es donde vas a necesitar todo el apoyo. Entonces, el curso que te brinde eso es el curso para ti. Antes hemos mencionado que utilizabas o utilizas YouTube para encontrar estudiantes. Quiero que nos cuentes un poco sobre tu canal de YouTube, que ya de paso nos digas cómo se llama, para que todos te sigamos, nos suscribamos. Y ¿cómo sirvió YouTube como canal, como herramienta para encontrar alumnos? Las redes sociales son básicas en este mundo en el que vivimos, pero no necesariamente tienes que tener 1 millón de seguidores para tener un negocio rentable, en absoluto. Pero sí es importante tener un mensaje muy claro desde el principio. Mi marido y yo tenemos un canal de YouTube, como has dicho, nos llamamos María and Brian y hablamos sobre las diferencias que hay entre Estados Unidos y España, hoy por hoy. Pero sí es verdad que nuestro camino, pues, o sea, nuestro viaje ha empezado desde el 2018 y hay un mogollón de cosas. Y uno de los errores que cometimos es no tener una dirección clara. Entonces íbamos un poco dando tumbos para todos sitios sin conseguir nada. En el 2018, cuando estábamos haciendo nuestros viajes por autocaravana, es verdad que aparte de hacer vídeos de, mira, pues estamos en Nueva Orleans y aquí se bebe así, no sé qué, y la fiestuki, no sé qué, no sé cuánto, también teníamos una sección de cómo vivir sin estar atado a un trabajo en una locación determinada, cómo vivir, pues eso, siendo nómada digital y tal. Y una de las cosas de las que hablábamos era ser profesor de idiomas, porque ese fue el primer paso que nosotros dimos para poder vivir en una autocaravana, para poder viajar a tiempo completo. Y el simplemente contar esa historia ya llamaba a la gente y decir, oye, pero esto de verdad se puede hacer, pero ganas dinero suficiente para tal y tal. Entonces el poder tener un canal, bien sea de YouTube, Instagram, TikTok, lo que sea, y contar tal cual tu vida, en plan, mira, pues hoy me he levantado y tenía mi primera clase a las 10 de la mañana. O sea, simplemente contando lo que tú haces ya atrae a la gente que está interesada, pero tienes que ser constante en ese único mensaje. O sea, si lo que vas a hablar es cómo generar ingresos en Internet, pues te tienes que enfocar en eso. Si quieres captar gente que quiere hablar idiomas, tienes que dar información sobre cómo es hablar castellano cuando te levantas y pides el desayuno en una cafetería, por ejemplo. Entonces tiene que ir muy enfocado y es la clave de las redes sociales. Enfócate en un mensaje único porque entonces será mucho más fácil encontrar esa persona que quieres que al final sea tu cliente. O sea, a la larga es eso, tú le estás hablando a la gente que quieres que se deje el dinero pagándote por lo que sabes hacer, que en este caso será hablar idiomas. Eso que acabas de comentar es algo que yo insisto muchísimo en las personas que estudian conmigo y que deciden, pues eso, abrirse canal de YouTube o Instagram o lo que sea. Tienen que saber anichar el nicho, porque sí, todos buscamos personas que aprendan español, ¿no? O que quieran aprender español, pero ¿qué te diferencia a ti del resto? ¿En qué te estás especializando tú? Pues, no sé, pronunciación, español coloquial, expresiones, situaciones coloquiales, en fin, lo que sea, pero que sea para un cliente específico, un cliente ideal. Eso es, yo creo que sí que es la clave. Es la clave. Además, también te he escuchado en otras ocasiones, y creo que también lo has dicho antes, que hay que tratar el canal de YouTube, hay que tratar nuestras redes, hay que tratar nuestro trabajo como un negocio serio desde el principio. Cuéntanos a qué te refieres con eso y por qué es tan importante. Nos venden esta historia de que tienes que hacer las cosas por amor al arte. Y yo, que he estudiado arte dramático, lo tengo muy engranado en todo mi sistema. Pero no. O sea, no puedes vivir de tu arte si no generas ingresos de ahí.
Entonces, el acercarte a un YouTube, a un TikTok, a un Instagram con la idea de voy a ver qué pasa o voy a ser feliz o es porque me gusta, pues sí, todo eso está muy bien, pero si no lo tratas como un negocio no vas a llegar a ningún sitio. ¿Por qué? Porque cuando tienes un negocio, tú tienes que establecer primero dónde estás y a dónde quieres llegar. Y una vez tengas esos dos puntos, punto A, punto B, puedes formar una estrategia de camino. ¿Cuántas veces vas a poner contenido? ¿Cuántas veces vas a hacer entrevistas? ¿Cuáles son tus tópicos? ¿Qué la gente que quiere oír? ¿Qué cosas funcionan? ¿Qué no funcionan? Y si lo haces todo por amor al arte, no te vas a fijar en ninguno de estos detalles. Mientras que si pones una estrategia de negocio con objetivos, con pasos, con celebraciones, porque te tienes que celebrar a ti misma, o decir, oye, mira, por aquí me he equivocado, no pasa nada, vamos a ver en qué no ha funcionado y vamos a volverlo a lanzar, sin miedo ninguno, sin vergüenzas. Pero si no lo haces con el objetivo de crear un negocio, vas a dar tumbos, es que no vas a llegar a ningún sitio. Y creo que está muy normalizada esta idea de, voy a poner la cámara y voy a grabar y a ver lo que sale. No, o sea, eso no te lleva a ningún sitio, ni vas a conseguir alumnos así, ni muchísimo menos. Es más, diría yo, puedes conseguir más alumnos cometiendo errores a propósito, que no, ¿sabes? Que decir, venga, voy a hacer lo que salga hoy. No, pues mira, hoy voy a hacer todos los errores que me salgan y lo voy a hacer a propósito porque quiero ver la reacción que causa esto en las redes sociales, porque desafortunadamente o afortunadamente en las redes sociales llama mucho la atención los extremos. Entonces, hola, soy profesora de español y te voy a enseñar cómo conjugar el verbo ser. Yo siendo, ¿sabes? Y el cometer ese error a propósito, sabiendo, midiendo, es una acción de negocio. Es el ver qué puedes esperar de este error, pero si no lo haces con esa visión de negocio, eso, vas a dar tumbos. Es que al final no vas a llegar a ningún sitio. Vamos a hablar ahora un poco sobre el nomadismo digital, porque has dicho que has estado 12 años viviendo en Estados Unidos, quizá más. Quizás más, sí. Pero también has estado viviendo en otros países. Quiero que nos cuentes un poco sobre eso, cómo es vivir alrededor del mundo, cómo es trabajar a la vez que vives viajando. En fin, que nos cuentes un poco cómo te gestionas cuando estás viajando y cómo te gestionas, si es que es diferente, cuando estás asentada en un lugar. Viajar he viajado toda mi vida. Mi madre me puso en un avión a los 6 meses y yo creo que desde entonces dije, mira, yo tengo que ser azafata o algo de esto. Pero obviamente pues luego creces y la vida cambia y una vez más, esta era una de las razones por las cuales sabía que tenía que dar el salto a emprender algo en internet que me diera el lujo, porque es un lujo, de viajar cuando quisiera, cuando pudiera y hacer lo que más me gusta, que es conocer gente de todos sitios y comer comida de todos sitios y todo lo demás. Ahora, está muy romantizado. Todo se ve una vez más por las redes sociales y parece que es, ¿sabes?, lo mejor del mundo, que no tienes inconvenientes, tal. No. Una vez más, como tu propio negocio tienes que gestionarlo y si quieres añadir el elemento de estar en constante movimiento, es algo que tienes que gestionar. ¿Cómo lo gestiono yo? Pues planificando mogollón, sobre todo porque cuando tienes estudiantes que tienes compromisos a ciertas horas de dar clases a ciertas horas, es muy importante que tú sepas cambios de horarios, mi conexión de internet, la luz que voy a tener, porque quieras, aunque no necesites un ordenador súper bueno, sí que necesitas una luz, aunque sea de la ventana, para que tus estudiantes te puedan ver. Entonces la gestión es súper importante. Yo he estado viviendo en Estados Unidos, he dicho un poquito más de 12 años porque cuando era bailarina estuve viviendo 2 años allí, entonces hace muchos años también viví allí. Pero luego también, desde que me hice profesora online, hemos estado en Turquía, como bien sabes, hemos estado en Serbia, hemos estado haciendo un viaje por autocaravana por toda Europa durante 18 meses, o sea, una pasada. Y luego pues hemos ido por cruceros, hemos cogido una autocaravana 18 meses en Estados Unidos, que hemos ido hasta Alaska, tal. Entonces, o sea, es que no hubiera podido vivir esto con un trabajo convencional. Entonces sí, lleva mucha gestión, lleva mucho organización, planificación y el por si acaso, prepararte por el por si acaso, pero si es lo que te gusta, merece la pena, sin duda. Vale, ahora vamos al dinerito. ¿Vuestro canal de YouTube está monetizado? Y si es así, ¿cómo lo habéis conseguido? ¿Qué habéis hecho para conseguir dinero de ahí?
Una vez más, es que tienes que tratarlo como un negocio, entonces claro, está monetizado, tenemos que hacer dinero por todos sitios, que si no, no se puede viajar. Vamos a ver, el otro día oí, y además es que me impactó muchísimo, porque una chica que lleva haciendo YouTube muchísimos años, dice, YouTube es la única plataforma que te paga por promocionar tu propio negocio. O sea, normalmente tú pagas por un anuncio en Instagram, en YouTube tal, y tienes que pagar un dineral, porque cuestan un dineral para que tu negocio se enseñe pues en anuncios, en otros canales, tal, no sé qué, no sé cuánto. Pero cuando tú tienes tu propio canal de YouTube, tú te puedes hacer tu propia promoción. Entonces, una vez monetizas tu canal, no solo te están pagando por contarlo, sino que aparte estás atrayendo clientes, o sea que es que ganas por todos sitios. ¿Cómo monetizas? Bueno, pues las reglas de YouTube ahora mismo son 4.000 horas de visualización y 1.000 suscriptores, en normas generales, luego hay otras tal. ¿Y cómo llegas allí? Pues esto es como lo del 1 al 10 en estudiantes, ¿vale? Si eres capaz de convencer y enganchar a 1.000 personas a que te vean, aunque no sean todos los vídeos, pero que se enganchen y se interesen por tu contenido, vas a generar dinero. Desafortunadamente tienes que crear un poco de polémica y en el tema de los idiomas a veces no es tan simple como decir hoy os voy a enseñar cómo decir lo que sea cada vez que te levantas en España por las mañanas. No vale con eso. Tienes que ser muy intencional con los títulos, tienes que ser muy intencional con el thumbnail o con la foto de portada que pongas en los vídeos y todo esto te va a llevar a que llegues a la monetización más rápido. No se trata de venderse a sí mismo un vendehumo, ni muchísimo menos, pero sí utilizar las herramientas que te brinde lo que vayas a hacer, tu approach, por así decirlo. En el caso de mi marido y yo, por ejemplo, hicimos un vídeo recientemente que él decía que los españoles, el título del vídeo es «Los españoles parecen ricos» o viven vida de ricos. Y luego la portada decía «Son unos mentirosos». Entonces, claro, eso llama a todos los lados, o sea, te va a llamar a la gente que viene con ganas de pelearse y decirte es mentira, no somos unos mentirosos, tal no sé cuánto, pero también va a despertar muchísima curiosidad, que a la larga es lo que quieres dentro de toda esa gente y una vez desarrollas lo que es el capítulo, que vamos a hablar de por qué vivimos como vivimos, de qué expresiones utilizamos, de cómo nos comunicamos entre nosotros. Ya te estoy hablando del idioma, o sea, no te puedo contar exactamente cuántos, pero la cantidad de comentarios que tenemos en nuestros vídeos de ay, pues a mí me gustaría aprender inglés, ay, ¿cuánto inglés aprendo con vosotros? O ay, no sabía que en español se decía así. Y es al final como vas a conseguir que la gente venga hacia ti mientras vas generando dinero en Internet, en este caso en YouTube. Así que sí, monetizamos, lo hacemos hablando de cosas muy casuales, pero muy intencionales y con la idea de siempre atraer clientes nuevos. María, última pregunta que le hago a todas las personas que entrevisto en el podcast. ¿Qué consejo le darías a una persona que se está planteando esto de dedicarse a enseñar español online? Todo el mundo te va a decir que te dejes de tonterías y que lo hagas y ya está. Pero eso suena muy bonito y es mucho más difícil conseguirlo. Entonces yo el consejo que le daría a todas las personas que no paran de pensárselo es que siempre piensen la única razón de cómo sería su vida o el por qué querrían cambiar su vida. Cuando te pones en mente y en meta lo que quieres conseguir y el tipo de vida que quieres seguir, va a ser la fuerza que te va a llevar a hacerlo todo. O sea, no te vas a tener ni que autoconvencer ni hacer nada de eso. Simplemente piensa en qué es lo que quieres conseguir, el por qué lo quieres hacer. Y una vez tengas claro ese por qué, el por qué te va a llevar a todos sitios. María nos ha regalado una conversación súper potente, valiente y real. Hemos escuchado cómo pasó de tener un trabajo estable en el cual llevaba 15 años a, de repente, empezar a vivir una vida nómada digital gracias a rodearse de las personas que le alentaban a hacerlo. Utilizó además las mismas experiencias que tuvo como alumna para utilizarlas como profesora y comenzó enseñando inglés a las personas que estaban a su alrededor. Aquí donde la tenemos, venció el miedo al fracaso y se convirtió en su propia jefa, viajando, creando contenido y ayudando a otras personas a que hagan lo mismo. Y como ella ha dicho, no es todo de color de rosa. Esto tiene sus retos y la información está por todas partes. Ahora tú decides dónde aprender. Si tú, que hoy estás viendo esto, sientes que esto puede ser tu camino, te invito a dar el primer paso en la Sala Premium. Es una comunidad real, práctica
y transformadora. Allí vas a aprender a captar alumnos, a enseñar bien, a montar tu negocio desde cero y a generar ingresos desde casa o viajando, como hace María. Además, tendrás mentoría directa con la comunidad y conmigo todas las semanas. Y sobre todo, un sistema claro, el mismo que yo he utilizado y que han utilizado miles de personas que han estudiado conmigo. Un sistema que funciona. Y yo te lo enseño paso a paso. Haz clic en el enlace de aquí abajo, porque como dice María, lo difícil no es crecer, es empezar. Pero una vez que empiezas, ya nada te puede parar. Nos vemos en el siguiente episodio.